Elevo mi gratitud por concederme estar en este lugar reunido juntamente con todos ustedes, con el deseo de recibir bendición de Dios. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Jesucristo, voy a expresar a ustedes explicaciones sobre el tema que ya se ha anunciado, titulado "Me recibirás en gloria". El versículo de base se encuentra en el libro de los Salmos, capítulo 73 y versículo 24. Hazme guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. Entendemos nosotros que las palabras del título de esta enseñanza, el significado de la palabra recibir, se dice que recibir es admitir a otra persona en su compañía. Es dar la bienvenida a alguien en su medio. La palabra gloria, el significado que aplica a esta enseñanza, podemos entender por gloria majestad, esplendor, magnificencia. Porque hablamos de la gloria de Dios. Y aplicado a nosotros en la esperanza que hemos recibido de parte de Cristo nuestro Salvador, es un estado de los bienaventurados en el cielo, definido por la contemplación de Dios nuestro Señor. Quiere decir que en esta enseñanza el escritor sagrado, al expresar "me recibirás en gloria", él tiene una esperanza firme. Es una convicción que hay en su alma que echa fuera toda duda. Es una seguridad plena de recibir lo que Dios ha prometido. Misma que todos los que hemos creído en Cristo Jesús también tenemos, por gracia y misericordia de Dios nuestro Señor. Pero aquí el objetivo sería que todos podamos sentir lo que sintió el escritor sagrado cuando dijo estas palabras: hazme guiado según tu consejo. El escritor hablaba con Dios acerca de la guianza que había recibido de Él por su palabra y por su espíritu.
misma que él había aceptado para dirigirse en su vida de acuerdo a su palabra. Y al vivir en el consejo de Dios, él sintió la firme confianza de decir después, como diciendo, una vez terminada esta vida para mí, un día me recibirá en gloria. ¿Por qué? Porque hay el testimonio de que la palabra de Dios, de que el Espíritu de Dios está en él, y así vive, misma que le da esta firmeza. En la primera frase del versículo de base, me has guiado según tu consejo. Podemos decir que en el libro de los Salmos encontramos que cuando una persona permite que la palabra de Dios entre en su corazón, la palabra de Dios transforma su vida. La palabra de Dios convierte a una persona que está viciada en el error, extraviada, no sabe cómo conducirse delante de Dios. Pero cuando recibe, cuando abre su corazón a la palabra de Dios, es porque hay un sentir, es porque hay una decisión, es porque ha sentido algo poderoso que ha tocado su vida. Experiencia que no es extraña para nosotros, hermanos, jóvenes cristianos, que han aceptado la gracia de Jesucristo. Hemos vivido el testimonio cuando el Espíritu de Dios y su santa palabra entró a nuestra vida. Sentimos el poder de la palabra de Dios. Sentimos el cambio que Cristo hizo en nuestra vida. Por eso está escrito así en el Salmo 119, en el versículo 67. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Y dice, enséñame bondad de sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. La vida del joven que adopta los mandamientos de Dios como una regla, como una norma de conducta, hace que en su persona se manifiesten cosas que él nunca había vivido. Cambios de una vida de pecado a una vida de santidad. ¿Por qué? Porque así es como Dios llama a todos los que Él ha predestinado para traerlos a su presencia. La Biblia nos dice en el mismo Salmo, en el versículo 130, el principio de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. La palabra de Dios nos hace entender. Por eso hoy nosotros estamos atentos al consejo de Dios, porque sabemos que las cosas que no entendemos en la explicación de la Santa Biblia vamos a encontrar por la iluminación del Espíritu de Dios aquella explicación que antes no entendíamos. Esto es lo que va cada día transformando a la persona que ha recibido a Dios en su corazón. Jesucristo habló y dijo estas palabras. Evangelio
según San Juan, capítulo 12 y versículo 49. Porque yo no he hablado de mí mismo, mas el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Y añade el Señor Jesús en el capítulo 14 y versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre. Yo le amaré y me manifestaré a él. Y el versículo 23 dice que el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos con él morada. ¿Qué recibe aquel que ha sido guiado por el consejo de Dios? Ha recibido la vida. Así, porque la palabra de Dios es vida. Lo que Jesús vino a hablar es la misma palabra de Dios nuestro Señor, que le había sido encomendada a Él, para que todo aquel que recibiera su mandamiento recibiera vida. Y esta es la seguridad que nosotros hemos recibido por la palabra de Dios. Que tenemos vida eterna en Cristo Jesús por su palabra. Y cuando la palabra de Dios ha hecho su labor en nosotros, hemos recibido el testimonio de que cuando entendimos la misión que Cristo vino a cumplir aquí en la tierra, nuestro corazón se ha abierto para obedecer a su mandato. Y así como en el grupo de Tíopes que entendió el mensaje del Evangelio, dijo: he aquí agua que impide que yo sea bautizado. Así también es la obra de que me devora en la palabra del Evangelio que Jesucristo nos trajo. Y desde que entendimos por el poder glorioso de la virtud del Espíritu de Cristo, entonces iniciamos una nueva vida en la cual tenemos una esperanza. Y en esa esperanza, hermanos, amigos, personas que están hoy oyendo la voz de Cristo, en la esperanza que hemos recibido de Cristo Jesús, no solamente son palabras que están escritas en este libro, sino la misma confirmación de la presencia del Señor en nuestro corazón. La misma confirmación de que somos hijos de Dios. El apóstol San Pablo escribe a los romanos, en el capítulo 8 de su epístola a los romanos, y les dice, en el versículo 17, voy a leer desde el versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Porque no han recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Y el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos,
pregunta, ¿quiere ser recibido en gloria? Jesús quiere recibirte en gloria. Dice su santa palabra en el Evangelio según San Juan, capítulo 17. Y yo, la gloria que me diste, les he dado, para que sean una cosa, como también nosotros somos una cosa. Yo en ellos, tú en mí, para que sean consumadamente una cosa, y que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, por cuanto me has amado desde antes de la constitución del mundo. Jesucristo quiere, óigase bien, ha sido lo que toca el Padre, quiero. Jesucristo quiere recibirte en gloria. Somos dueños de la gloria. No la hemos recibido, no la hemos visto, porque es una gloria de luz inaccesible, de lo humano. Pero tenemos esta confianza por el Espíritu de Dios, que es el Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos. El mismo que está con nosotros, el mismo que dijo yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él hará posible lo que en nuestra insuficiencia pareciera imposible. Él será quien se encargará de levantarnos de la tumba si es que hemos sido muertos. Porque el mismo Espíritu que levantó a Cristo de la tumba es el que mora en nosotros. Bendito sea nuestro Dios. Aleluya. Hermanos, las declaraciones son muchas en la palabra de Dios sobre este asunto. Pero una cosa entendemos, que lo que está escrito en los profetas y en las cartas apostólicas, todo coincide, porque todas son inspiradas del Espíritu Santo. La Biblia dice que Moisés quiso ver la gloria de Dios, pero no le fue posible, porque Dios le dijo, no hay hombre que me vea y viva. ¿Por qué? Porque este mortal no puede ver y estar en la presencia de la gloria, la excelente gloria de Dios nuestro Señor. Pero entendamos nosotros, amados hermanos, queridos jóvenes, que lo que escribió Daniel acerca de esto, en el capítulo 12 de su libro y versículo 3, y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. ¿Y quién es el entendido? Que no es aquel que ha oído la voz de Dios y la sigue, que no es aquel que oye el consejo, si es el pastor, si es su padre, si es su madre,
entendido es un joven que no le tienen que decir 2 veces las cosas, porque sabe que lo que le están aconsejando, que lo que le están mandando, está escrito en la santa palabra de Dios. Y eso es lo que cuenta. Y cuando una persona es entendida, tiene garantía. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. ¡Qué gran esperanza! ¡Qué firme convicción debe haber en nuestra vida, hermanos! Porque para nosotros son esas cosas. Nosotros que hemos recibido las riquezas de Dios, la gloria de Dios nuestro Señor. Dice la Escritura que cuando Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano y subió al monte, se transfiguró delante de ellos. ¡Qué privilegio! Jesús quiso mostrarles un poquito de su gloria. Y dice la Escritura que se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandeció como la luz del sol. ¡Cuán grande, hermanos, será la gloria que tú y yo contemplaremos! ¿Cómo será el día en que oigamos el toque de la final trompeta? ¡Qué glorioso será, hermano! Porque la majestad divina, la gloria de Dios, es indescriptible. Pero sí, hermano, le veremos como el perdón. Por eso dijo San Juan, en su epístola universal, en el capítulo 3, mirad cuál amor nos trajo el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce porque no le conoce a Él. Y amados, ahora somos hijos de Dios. De lo que somos aquí, hijos de Dios. Y venimos al santuario y nos pasamos delante de Él y sentimos que la gloria de Dios se siente. Y sentimos la virtud de la potencia, de la presencia de Dios. Pero eso no es la excelente gloria. Esto es solamente, hermano, una probadita. Es una sensación de lo que nos espera. Por eso dijo el apóstol, mas aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero miren con cuánta seguridad habló el apóstol. Pero sabemos que cuando Él apareciere, tenemos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Me recibirá en gloria, que tú y yo podamos decir con firmeza estas palabras: la gracia de Dios sea con el pueblo, comprado con la sangre de Cristo.